después fue bajando a 300, después fue bajando hasta 200 y tantos y ahorita ya se volvió a incrementar el embarazo y se está incrementando y sobre todo que en los estudios que salieron en el Censo General de Población salió que la población adolescente está teniendo que ese embarazo no planeado, ese que tuvieron. Entonces, de ahí la importancia de seguir dando información sistemática sobre prevención de los embarazos, educación sexual, seguir fomentando esa parte de la prevención de los embarazos, porque de repente después del 2000 en este país, las políticas de planificación familiar y de salud reproductiva se vieron envueltas en el concepto de salud reproductiva y toda la planificación familiar pasó a quedar a un lado y toda la conceptualización de proporcionar anticonceptivos fue quedando aislado. Y eso fue originando de que las instituciones se fueran quedando sin recursos de anticonceptivos y de políticas de prevención, educación e información y fue haciendo que la población se fuera quedando y la población adolescente sigue naciendo, sigue creciendo y sigue desarrollándose y sigue teniendo necesidades. Y ese efecto, los que toman decisiones a nivel de políticas en el país no se dieron cuenta que el adolescente hay que estar ofreciendo permanente y sistemáticamente la anticoncepción y que es un derecho sexual y reproductivo que ellos tienen de acuerdo ahora a toda esta discusión que se ha ganado, que ellos tienen ese derecho y así buscar que el adolescente, sí deseamos que se embaracen, pero que sea un embarazo deseado, que sí que esté protegido, que esté bien desarrollado para que no ponga en riesgo a nadie. Pero un embarazo no planificado tiene muchas otras consecuencias, tanto en el producto como en la adolescente embarazada. Está creciendo y es una de las campañas ahorita que se están buscando que se hagan para disminuir los embarazos no planeados en adolescentes, ¿no? Muchas gracias, Fernando. Si alguno quiere comentar algo respecto al tema para abundarlo, puede levantar la mano y le pasamos el micrófono, por favor. Agustín. Bueno, desde luego, Jorge Marín ya adelantaba que en este esfuerzo que hace la Sociedad Mexicana de Salud Pública de traer a estas sesiones diversos temas de interés para la gente que trabaja en temas de salud pública, tendremos dentro de algunas semanas una sesión netamente dedicada al tema embarazo adolescente, porque como bien también Jorge ha señalado, la dimensión de la problemática adolescente y joven, pues nos podría llevar a profundizar distintos temas en distintas sesiones. Así es que, bueno, primero anunciarles, invitarlos a que estén pendientes, pronto tendremos una sesión especial sobre el asunto, pero bueno, aquí no lo vamos a eludir, desde luego, hay una dimensión muy importante en cuanto a la salud del adolescente, de la cuestión de la salud sexual y reproductiva. Por un lado, es el hecho del crecimiento en el número de embarazos no planificados en población adolescente, como puntualiza Fernando, hay un incremento. Es preocupante porque generalmente un embarazo adolescente implica un riesgo, tanto para la futura madre como para los hijos que pudiera tener. Implica un riesgo en lo biológico, porque estamos hablando de un proceso de desarrollo que justamente está todavía en desarrollo cuando ya intervienen situaciones como un embarazo. Pero también, pues desde luego hablamos de que un proyecto de vida se ve trunco, se ve complicado, por decirlo menos, cuando una mujer joven eh, se embaraza. Hablamos también de qué pasa con el hecho de lo que podríamos llamar la responsabilidad. Se supone, eso es lo esperado, al menos socialmente, que los padres tengan que hacerse cargo de sus hijos, ¿no? Desde luego. Y ahí viene una dimensión del hecho de decir, tú estabas en la escuela, ahora estás embarazada, ahora tienes que salir a trabajar para ganarte el sustento tuyo y el de tu hijo. Lo mismo pasa, por supuesto, con el tema de los varones, que muchas veces nos olvidamos de ellos cuando hablamos del embarazo a adolescentes. Desde luego no solo participan en el proceso de embarazo, ¿no? Sino que tendrían que sumarse a toda la dinámica, insisto, que se modifica cuando sucede un embarazo en población joven.
En fin, que son situaciones bien complejas que se nos presentan. Soluciones que estén a la mano, desde luego que no hay algo que pueda decir, si hacemos esto vamos a resolver. Pero hay estrategias de política pública, hay estrategias a nivel comunitario, a nivel escolar, que tendríamos que tener, como insistió Fernando, siempre disponibles y siempre presentes. Fortalecer los programas de educación sexual, de información sobre los derechos sexuales y reproductivos desde los colegios en el ámbito de las primarias, desde luego en las secundarias, tener garantizados los métodos anticonceptivos para este grupo de población. Se está trabajando en la Secretaría de Salud en una norma oficial mexicana que pueda precisar las características del otorgamiento de servicios en las unidades de primer nivel de atención. Tendríamos que trabajar con otros sectores, destacadamente en el ámbito educativo, para que se insista de esta información en los libros de texto gratuito prácticamente en cualquier grado. Se tendría que trabajar también en que las y los profesores que imparten las distintas materias, no solamente en la parte de biología, que es donde nos han querido encasillar la información de salud sexual y reproductiva, sino en el tema de civismo, porque esto implica derechos, porque implica cuestiones éticas, implica respeto a la diversidad. Vamos, que es un complejo asunto de la salud sexual y reproductiva de jóvenes, pero pienso que sí hemos dejado de hacer parte de la tarea, ¿no? No hemos, pues, garantizado el pleno acceso a los insumos de salud sexual y reproductiva, no hemos garantizado información suficiente a través de la escuela, de los distintos medios, y pues tenemos que ensanchar la responsabilidad tanto de legislativa como médica, como de servicio de salud y desde luego muchos de nosotros desde las organizaciones civiles. Gracias, Agustín. Carmen Alférez, que nos está viendo, dice que tenemos que fomentar factores de protección, doctora. Sí, eso es muy importante porque así como tenemos factores de riesgo, tenemos factores de protección y curiosamente son los mismos, porque tan puede ser la familia un factor de protección cuando es una familia pues integrada, una familia funcional que atiende a sus hijos, que está pendiente de todas las necesidades que tienen los hijos, pues es un factor protector. Pero ¿qué pasa cuando estas familias son familias desintegradas, familias a cargo de un solo de los miembros de la pareja, familias violentas, familias golpeadoras, familias en las cuales el niño y el adolescente aprende a delinquir? Últimamente vimos en los periódicos que un padre llevaba a robar a su hijo de 8 años. Entonces, esa es una familia pues muy riesgosa. Y así como la familia puede ser factor protector y factor de riesgo, pues también puede ser la escuela. La escuela, lógicamente, es un factor protector cuando sirve para enseñar, para educar, para que el niño adquiera una cultura y vaya teniendo factores importantes para enfrentar la vida que le va a tocar llevar. Pero también algo muy importante, además de la familia, además de la escuela, pues son los amigos. Los amigos que son importantísimos en este momento de la adolescencia, porque los jóvenes prefieren estar con sus grupos sus grupos etarios de la misma edad, a estar con los padres. Ya no son los padres los que manejan muchas cosas y deciden las cosas, son los amigos los que en grupo pueden llegar a decidir y ayudar a decidir al adolescente. Hay otro factor importante que es la religión. La religión es un factor protector para muchos. Muchas encuestas están relacionadas con que los riesgos se toman en menor proporción cuando el chico tiene creencias religiosas. Pero ¿qué pasa cuando esa religión es una secta, cuando esa religión llega a problemas terribles, como en el caso del niño de 5 años que la madre le sacó los ojos, ¿no?
entonces que pertenecía a una secta. Entonces, esto es algo difícil de ver, pero creo que debemos tener en cuenta que son factores protectores y factores de riesgo los mismos. Muchas gracias, doctora. Carmen también nos da un dato muy interesante. Dice que en Aguascalientes hay problemas de suicidio, van 8 y el año pasado fueron 17. Y dice que hay que hacer una reforma de medios de comunicación para evitar suicidios, pues los jóvenes actúan por imitación, Fernando. Sí, el problema de los suicidios en adolescentes es una línea muy delicada que en un momento aparece. Sobre todo porque los estados anímicos de la depresión son muy fuertes y se dan muy fuerte en los chavos y en las chavas, por supuesto. Y los que intentan más suicidarse son las mujeres y los que terminan suicidándose son los chavos. Porque eso es a lo que van y no andan llamando la atención. Y el problema es que teníamos detectado que la zona del Golfo era donde más se estaban suicidando, pero ahora ya empiezan a aparecer por otros lados. Ya no hay ese factor que los esté protegiendo y que tenemos que estar muy abusados. Yo creo que lo que decía la doctora Sumano, el factor protector juega un papel muy importante, pero hay que distinguir un factor protector que sea realmente protector. Todo el mundo, por desarrollo verbal o por creencia, dice la familia es el mejor factor protector y a veces no es cierto. El peor enemigo que tiene un adolescente es la misma familia. Y la misma familia se convierte en un factor de riesgo muy peligroso, porque el hermano se burla, porque la mamá apoya al otro, porque no se da cuenta que está favoreciendo al otro, y que por qué son diferentes y todos los eduqué igual, los di el mismo trato. Y eso es una vil mentira, porque muchas veces no es cierto todo eso. Y sobre todo se está dando, esos detalles están influyendo mucho en una depresión, porque también los factores de la escuela, los factores del amigo, los factores de las novias, pues también influyen para provocar, acelerar un proceso que es, que es biológico y que tiene repercusiones como es la parte de la depresión. Yo creo que es un punto que no se está cuidando mucho y que no se está trabajando mucho porque es insuficiente los espacios que hay para dar una atención. No es una atención como una consulta médica de 15 minutos donde de volada ya veo, aquí está, tómate esto, adiós, que te vaya bien. Una consulta psicológica o psiquiátrica requiere mayor tiempo, mayor tratamiento, mayor trabajo, dinámica diferente e interrelacionar una serie de factores para poder determinar, acelerar un proceso. A lo mejor con un medicamento lo pueden controlar, pero hay otras conductas que ya trae que se tienen que modificar para poder que él se tome el medicamento, porque generalmente cualquier adolescente que usted le diga, te voy a llevar a un psiquiatra o a un psicólogo porque te veo decaído, no te estás moviendo, te me rindes muy fácilmente, estás en la depresión, le va a decir que no es cierto, que son inventos. Y esto es una conducta muy clara que se da. Y sí hay que cuidarlo y de mucho cuidado porque la depresión les pega y les pega muy fuerte a los chavos y hay que tener cuidado con ellos, ¿no? Muchas gracias. Agustín, en tu carácter de sociólogo, yo creo que sería muy interesante escuchar tu opinión respecto a lo que Fernando nos comenta, porque mucho tiene que ver, como él dice, el comportamiento de la familia en relación a el propio comportamiento del adolescente. La presión social y de que pues hay muchas familias disfuncionales que y finalmente pues están enfrentados a eso mucho más horas y a lo mejor la búsqueda del amigo, como dice la doctora, de la misma edad, tampoco es el más adecuado, pues porque pues no tiene elementos para ayudarse mutuamente a veces, ¿no? Esto tiene que ver también con una cultura como país. ¿Cómo estamos en eso? ¿Cómo lo ves tú como sociólogo? Bueno, ahora sí que como sociólogo, la sociología identifica a la familia, a la escuela, al entorno comunitario o barrial como precisamente mecanismos de socialización. De alguna manera hay un comportamiento esperado socialmente para todos y cada uno de nosotros.
es esperado una cierta condición si se es mujer, que hace diferencia si se es varón. Se espera, son cuestiones que culturalmente tenemos, digamos, aceptadas, que un varón sea más arriesgado, que un varón salga y tenga, incluso es hasta festejada, una cierta conducta sexual, porque los hombres pues son eso, son hombres, ¿no? Este concepto que se suma el de la masculinidad, que la sociología y la psicología han trabajado mucho en los últimos años para tratar de caracterizar una serie de comportamientos esperados, ¿no? Socialmente hablando, culturalmente hablando. En el caso de las mujeres, se espera, insisto, son situaciones que están identificadas cultural y educativamente, que tengan, digamos, cierto grado de sumisión, y por eso los comentarios que muchas veces se hacen, ¿no? Algunos de ellos hirientes y difíciles de comprender de repente, ¿no? Que un determinado comportamiento es necesariamente de hombre, ¿no? Se dice que si lloras, lloras como si fueras una niña, dicen, ¿no? Son situaciones, son conjuntos de procesos que sí, desde luego, tratamos de identificar. Esto, nos guste o no, se internaliza, se va, digamos, apropiando el individuo desde lo familiar, desde luego en el ámbito de la comunidad, del barrio, de la colonia, de la esquina en la que salimos a jugar con los vecinos y los amigos. Por supuesto sucede en la escuela. Creo, un tanto a diferencia de lo que plantea Fernando, que desde luego la familia es el primer campo de socialización, y sí, yo creo que tendríamos que trabajar para que sea el principal factor protector. Entiendo la parte en la que él nos señala que es a veces un factor de riesgo, no de protección, porque sí, claro, si pensamos en familias que tienen dificultades económicas, si estamos hablando de familias que tienen contextos económicamente, socialmente adversos, bueno, desde luego, si hay violencia al interior de la familia, si sucede violencia de los padres hacia hijos o entre la propia pareja, bueno, indudablemente que la familia no es precisamente el factor protector de inicio, pero apostando a que hay muchas otras, digamos, modalidades de educación y de socialización que podemos encontrar en muchos contextos en nuestro país, bueno, yo diría que tenemos que fortalecer aquellos espacios de socialización que son, pues, precisamente protectores. El ambiente de la comunidad, bueno, sí, claro, yo salgo, un joven, un adolescente sale a la esquina, a su barrio con sus compañeros, y lo que se espera es que tenga un cierto comportamiento. No hemos mencionado ni siquiera la palabra bullying aquí, pero es un tema de socialización también, es una manera de, lo pongo entre comillas, de enseñarse a ser hombre. Este maltrato va asociado con ciertas conductas esperadas, que uno pueda cumplir con... Sin embargo, también es un reflejo, ¿no? Claro, 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 de lo que plantea Fernando, ¿no? De una sociedad que está endureciéndose mucho hacia el lado de la violencia y a una serie de comportamientos, insistiría mucho, esperados. Si uno no es capaz de trepar esa barda, no entras al grupo. Si uno no es capaz de oponerse a algún señalamiento de un profesor en la escuela, uno no entra al grupo. Y el que no hace todo eso está sujeto muchas ocasiones al maltrato de sus compañeros, ¿no? Por otro lado, es el arranque, es el momento aquel del acercamiento con sustancias adictivas, con las legales y con las ilegales. Uno no entra al grupo si no es capaz de fumarse un cigarro con los demás compañeros, de tomar la primera cerveza. Y sin aquí ponerse demasiado conservadores, desde luego que son elementos con los que hay que estar observando, con los que hay que trabajar, y volvería al concepto de que no solamente es un asunto de padres, más aún en estas situaciones riesgosas que se convierte la familia, sino
un asunto en que otros factores y otros actores deberían estar aquí participando. Profesores, gente con la que se trabaja en el tema de las actividades físicas y deportivas, la gente que está trabajando desde luego en la cosa cultural, como decía la doctora Sumano, algunos personajes importantes tendrían que ser también los que representan lo religioso, porque pues, por supuesto que hay muchas personas jóvenes que acuden a servicios religiosos, y ahí tendríamos que trabajar en ese asunto también, cómo informar, cómo socializar en una cuestión de cultura de paz, por decirlo de alguna manera, como lo han trabajado en otros países, donde las personas jóvenes son de alguna manera invitadas, sumadas a estos procesos educativos que precisan y ponen por alto valores de respeto, de convivencia, de seguridad colectiva. Creo que hacia allá tendríamos que ir. Muy bien, Agustín, muy interesante. Doctora Sumano. Sí, quería yo recordarles también la importancia que tiene la migración en nuestro país y que esto ha hecho que los jóvenes sean un grupo importante para irse a Estados Unidos, básicamente, que esa es la idea de ellos, ¿no? Fíjense ustedes que en 2008 fueron repatriados 32.151 niños y niñas también. 89% de ellos tenían entre 12 y 17 años. Y un porcentaje muy importante, 76%, eran hombres y habían viajado solos. Entonces, esto nos habla de que no tenemos en nuestro país condiciones de vida, condiciones sociales adecuadas para estos jóvenes que arriesgan su vida, como sabemos, para cruzar la frontera y luego de alguna manera pues están siendo allí objeto de desprecio, de violencia y bueno, estos chicos fueron repatriados en este momento. Pero ¿qué pasa con las gentes, con los jóvenes que se han educado, que han tenido una educación superior, que han llegado a tener una maestría, que han llegado a tener un doctorado y que bueno, al final de esto pues se encuentran con que no hay trabajo también para ellos y que tienen que migrar? Este es el otro tipo, el otro grupo de jóvenes preparados que se van a buscar mejores oportunidades también a otro país, todo por escuelas diferentes. Muchas gracias, doctora. Creo que Fernando Beltrán quiere recoger la pelota que le puso Agustín respecto al tema de la familia, pero aprovecho para preguntarles a los tres, si adolescencia no es carencia, ¿por qué hay que protegerlos? Es muy buena pregunta, ¿no? ¿Por qué hay que invertir en los adolescentes, como dicen por allí técnicamente los políticos en todo esto, ¿no? Yo creo que la parte de la adolescencia, hay una, hay una debilidad que le podríamos decir como debilidad, pero que es una debilidad psicológica. No es tanto porque no tengan la capacidad para reaccionar, sino que están en un proceso de madurez donde la psicología es la parte más fuerte que se va dando y que se va integrando a la parte social, porque la parte biológica ya la tienen consolidada y están entrando a una etapa de la psicología donde necesitan, pero muchísimo apoyo, muchísima orientación, porque sí lo pueden aprender por shock, como muchos lo aprendieron o lo aprendimos, enfrentándose y golpeándose y que nadie lo orientó. Y la parte psicológica es la más débil que se está consolidando. ¿Por qué? Porque se va a definir su personalidad, se va a hacer asertivo, tomar decisiones, va a tener un razonamiento donde hay que prepararlo para esa parte e integrarlo a la sociedad, que esa es la parte que es más difícil, porque lo mismo sucede, uno envía muy educaditos a los hijos, donde dicen, vas a ir a la escuela, no digas groserías, compórtate de tal manera, tal, y si te pegan, defiéndete o acúsalo. Y resulta que al rato regresa el chamaco, pues con todo el sabor, el folclore nacional, donde les mienta la madre a cuanta gente se le ponga enfrente, y que pues si no lo para nadie, él va a seguir porque piensa que es lo mismo.
Entonces, ¿por qué hay que trabajar con adolescentes? Porque es la parte donde menos se les está apoyando, ni se les está dando un apoyo emocional, ni se les está dando un apoyo social, lo están dejando a que el máximo de libertad con la mínima disciplina. Y habría que ver qué es lo que tienes, porque los valores que tienes en tu familia, y retomándolo del famoso Agustín, la parte sociológica, la familia, todos estamos de acuerdo en que la familia es donde se tiene que formar todo. Pero ¿cuántos padres están formados a lo que en este momento la sociedad está viviendo? Porque siempre traemos un bagaje anterior y seguimos repitiendo los modelos y los esquemas. Pues a mí con 2 nalgadas me compusieron. O 2 tal, y Agustín le va a decir que no, que hay que hablarles bonito, que hay que tranquilizarlos, ubicarlos. Y yo coincido. El problema es que los padres no están preparados ni aunque tengan doctorados, ni aunque estén preparados los grandes psicólogos. Cada quien tiene su idea, su interpretación psicoanalítica de la vida, su preparación conductista o su preparación cognitiva lo van manejando. Y ahí van variando. Así es, entonces hay que protegerlo por eso, porque hay que empezar a poner límites, empezar a manejar, enseñarle cierta disciplina. ¿Para qué? Para cuando se integre a la sociedad, él ya pueda en un momento dado tomar su propia decisión y ya eso es bajo su riesgo. Yo creo que esa parte son razones, ahora las otras son económicas. Si nos metemos en por qué hay que proteger al adolescente, son razones económicas. Al Estado le sale más barato tener un chavo estudiando que mantenerlo en la cárcel, porque también va a pagar. Entonces todo lo que invirtieron es un sujeto que no le va a producir ya impuestos al gobierno, que no le va a dar nada de lo que puede estar esperando el Estado, que estar trabajando con un adolescente que se convierte en un delincuente o en un sicario, por 1,000 pesos es capaz de matar al que se le ponga enfrente porque es parte de su cultura. Y así le demuestra a todos sus amigos que él es machín. Y así muchas otras cuestiones que les puedo dar las razones económicas, políticas, monetarias, que les puede ver del otro lado. El costo-beneficio para el Estado, si que el Estado a veces acostumbra a hacer su costo-beneficio y por costo-beneficio truena todo lo demás. Ya nomás para cerrar, yo creo que hay que tener cuidado. Sí hay que trabajar con la familia, hay que trabajar muchísimo con la familia y también tener mucho cuidado porque en la adolescencia un factor de riesgo también puede ser un factor protector. Por ejemplo, les voy a poner un chavo que fuma, pues es un factor de riesgo, pero entre sus amigos a él se le consolida su autoestima porque es aceptado porque ya fuma y porque le está permitiendo fortalecer ciertas conductas y ciertas pautas, que a lo mejor después lo ve y dice, no, pues no me conviene, bueno, ya entra en la asertividad que él está manifestando. Y así muchas cosas, ¿no? ¿Cuántos doctores, filósofos y grandes psicólogos y todo en su época, y sociólogos en su época estudiantil universitaria no eran más pachecos que los otros? Y tampoco se destruyeron. Y tampoco se destruyeron, al contrario, se fueron consolidando con el pretexto de un vinito tinto, un quesito y un buen toque, así se reunían. O otros, pues más fregados, sacaban la caguama y empezaban allá a buscarle y le daban su toque. Y bueno, tampoco el país se hizo lleno de marihuanos como es más costumbre en Estados Unidos, ¿no? Igual, la muestra es que en Estados Unidos casi todos los presidentes han sido marihuanos y se los festejan. En México, quién sabe qué piensan, pero el racismo nacional es muy grueso. Bueno, eso nada más para concluir porque hay tela de donde cortar todo esto. Así es, Fernando, muchas gracias. Yo lo que dices es muy cierto, porque todos de alguna manera pues fuimos adolescentes. Sin embargo, pues la sociedad va evolucionando y se va enfrentando a pues toneladas de información y también pues a las nuevas tecnologías y por ello yo quisiera creer que hoy en día hay un adolescente mucho más informado que cuando Agustín decidió estudiar sociología, ¿no? Entonces, quisiera que nos comentes un poco la pregunta que les hice a los tres, por favor. Bueno, desde luego que hay cada vez más y más información disponible. No lo hemos señalado, es algo que en las personas que de alguna manera tenemos interés en la salud de la población adolescente siempre referimos, y que es lo que dicen algunas encuestas sobre la salud sexual y reproductiva de las personas jóvenes.
tanto lo que ha generado la Secretaría de Salud, la Seguridad Social, el Instituto Mexicano de